La jaula de las brujas. En la década de 1580, una ola de histeria relacionada con la brujería se extendió por el condado de Essex, Inglaterra. Cientos de personas fueron acusadas de realizar pactos con fuerzas malignas, de sacrificar infantes y de causar desgracias a sus vecinos. Este fenómeno, que se dio en diversas localidades, tuvo un impacto significativo en Saucy, un pequeño pueblo de aproximadamente 2.000 habitantes. En esta investigación nos centraremos en las 13 personas que fueron condenadas por brujería en dicho lugar en 1582. Saucy era una localidad modesta, con una iglesia sencilla, un cementerio austero y casas bastante separadas entre sí. A pesar de su tamaño, como ocurre en muchos pueblos pequeños, sus habitantes conocían bien los secretos. Esta cercanía y el conocimiento mutuo jugaron un papel crucial en los eventos que llevaron al juicio de las 13 mujeres acusadas de brujería. Ursula Kemp, nacida en 1525, fue una de las figuras centrales en este episodio histórico. Desde una edad temprana, mostró un gran interés por las plantas medicinales. Se conoce poco sobre sus orígenes. Se presume que su conocimiento sobre medicina natural le fue transmitido por su madre y su abuela. La fama de sus habilidades curativas se extendió más allá de Saucy, atrayendo a personas de pueblos vecinos en busca de remedios para diversas dolencias. Una de las vecinas de Úrsula, Grace Turlow, fue madre de 2 hijos, Davy y Joan. Ambos niños fueron supuestamente víctimas de las malas prácticas atribuidas a Ursula Kemp. El incidente comenzó cuando Davy enfermó presentando síntomas de tos, fiebre y sudores fríos. Grace, con recursos limitados, llevó a Davy a la consulta de Úrsula, quien lo atendió de forma gratuita. Úrsula examinó al niño, le proporcionó remedios y le indicó un tratamiento que debía seguirse durante una semana. A mitad de la semana, Davy mostró signos de mejoría, por lo que Grace decidió interrumpir el tratamiento. La enfermedad regresó con mayor intensidad. Grace, inicialmente reconociendo su error por no completar el tratamiento, eventualmente culpó a Úrsula de la recaída de su hijo, convencida de que Úrsula no había curado a Davy, sino que había hecho que empeorara. El siguiente incidente involucró a la hija de Grace, la recién nacida Joan. Grace llevó a Joan a la consulta de Úrsula para una revisión. Durante el examen, Úrsula notó que la pequeña no estaba bien cuidada, presentaba signos de mala alimentación y algunas heridas. Úrsula, en un intento de ayudar, ofreció consejos maternales a Grace sobre el cuidado de su hija. Grace, en lugar de aceptar la ayuda, se sintió profundamente ofendida. Tomó a su hija y se marchó de la consulta indignada. La tragedia comenzó cuando Joan, la hija de Grace, sufrió una caída fatal desde su cuna, rompiéndose el cuello y muriendo al instante. En medio de su dolor, Grace culpó a Ursula Kemp, una mujer a la que consideraba una bruja responsable de la desgracia que acababa de suceder. Grace estaba convencida de que Úrsula había lanzado un maleficio sobre su hija, provocando su trágica muerte. A pesar de sus insistencias, los vecinos del pueblo rechazaron las acusaciones de Grace, tachándolas de exageradas y sin fundamento. Los conflictos entre Grace y Úrsula no terminaron ahí. En un segundo y desafortunado incidente, Grace sufrió una caída en el campo que la dejó coja y con un dolor intenso en la pierna. Desesperada, recurrió nuevamente a Ursula Kemp, quien en un principio había brindado sus servicios de forma gratuita. Cansada de las constantes acusaciones de Grace, Úrsula decidió cobrarle 12 peniques por sus servicios. Grace aceptó la condición, pero tras recibir el tratamiento se negó a pagar, alegando que era una estafa. Furiosa, Úrsula la expulsó de su casa y supuestamente la amenazó de muerte. A partir de este punto, los testimonios de Grace Starlow adquirieron un tono oscuro y escalofriante. Ella afirmaba que tanto ella como su hijo, Davy, comenzaron a enfermar, sufriendo sudores fríos, dolores musculares y de cabeza. Grace estaba convencida de que estos síntomas eran producto de los maleficios de Ursula Kemp.
Sin apoyo de los vecinos, decidió llevar sus acusaciones a las autoridades, denunciando formalmente a Úrsula como una bruja que enfermaba a la gente para luego obligarles a pagar por sus curaciones. Las acusaciones de Grace Starlow llevaron a la apertura de la primera investigación por brujería en Saucy. Semanas después, varios hombres se presentaron en la casa de Úrsula Kemp, la arrestaron y la llevaron a la prisión del pueblo, conocida como La Jaula. En esos tiempos, las condiciones en la prisión eran inhumanas, con hombres y mujeres asignados en diminutas celdas donde apenas entraba la luz del sol. Úrsula fue encadenada en los sótanos y sometida a terribles torturas hasta que confesó lo que sus captores querían oír, que hacía pactos con entidades oscuras y practicaba la brujería. No solo confesó sus propios crímenes, sino que también señaló a otras 12 mujeres como sus cómplices en las artes oscuras. Entre las acusadas se encontraban su ayudante Alice Newman y una viuda llamada Elizabeth Bennet. Cuando los nombres de las supuestas brujas se hicieron públicos, el pueblo entero se sumió en una histeria, relatando historias inverosímiles para asegurarse de ver a todas esas mujeres colgadas en la horca. El testimonio de Alice Leal fue uno de los más impactantes. Ella declaró que, tras negarse a proporcionarle un producto de limpieza a Úrsula, ésta maldijo a su hija, quien murió en pocos días a causa de una misteriosa enfermedad. Entre estos testimonios destaca el relato de Thomas, el hijo de Úrsula, un niño de apenas 8 años. Thomas narró que su madre estaba protegida por 4 familiares, espíritus que le brindaban su protección debido a su condición de bruja. Estos familiares eran un gato gris llamado Jean, un cordero blanco llamado Tahiti, un sapo negro llamado Pigeon y un gato negro llamado Jack. Thomas contó que su madre alimentaba a estos seres con cerveza y pastel, tras lo cual ellos lamían su cuerpo. En un relato aún más escalofriante, el niño afirmó que Úrsula y su ayudante Alice Newman, en una conversación con estos espíritus, les ordenaron matar a varios vecinos de Saucy. Estos testimonios podrían parecer inverosímiles, no fueron los únicos en desatar la paranoia en el pueblo. Las acusaciones no se limitaron a Úrsula y su hijo. Vecinos llenos de celos y envidia empezaron a acusar a otras mujeres del círculo de Úrsula de ser brujas. Una vecina declaró que Alice Newman preparaba veneno para empeorar la salud de los pacientes de Úrsula. Otra mujer afirmó que Elizabeth Bennet, otra de las supuestas brujas, había matado a 4 niños en nombre de una entidad oscura. Las 13 mujeres acusadas de brujería fueron encarceladas en La Jaula, la prisión del pueblo donde fueron sometidas a todo tipo de castigos. Durante semanas no recibieron alimentos ni agua y apenas veían la luz del sol. Encadenadas a las paredes, comenzaron a perder sus fuerzas. En febrero de 1582 fueron llevadas a juicio, donde confesaron todo lo que se les pidió bajo la presión de torturas inhumanas. La confesión más impactante fue la de Úrsula Kemp. En una declaración privada al juez Brian Darcy, Úrsula afirmó haberse convertido en una bruja poderosa tras una serie de eventos extraordinarios. Relató que 10 años antes sufrió una extraña cojera. Una de sus piernas amaneció encogida y los huesos le dolían intensamente. Desesperada, visitó a una mujer que vivía a las afueras de Saucy, conocida por sus poderes y habilidades para comunicarse con los animales y los fantasmas. La mujer le dijo a Úrsula que su dolencia era el resultado de un hechizo lanzado por alguien con mucha envidia. Para curarse, Úrsula debía realizar un ritual que implicaba cubrir todo su cuerpo con estiércol de cerdo, perejil, salvia y hierba de San Juan. Dispuesta a todo por recuperar su movilidad, Úrsula siguió las indicaciones al pie de la letra. Sorprendentemente, unos días después, su pierna sanó completamente. Desde entonces, Úrsula compartió este ritual con las mujeres del pueblo, consolidando su reputación como una curandera con poderes sobrenaturales. La historia de Úrsula Kemp y su notoriedad como curandera se extendió rápidamente por los pueblos vecinos, atrayendo a decenas de personas en busca de su ayuda. Su fama también despertó el interés de las autoridades,
especialmente del juez Brian Darcy. En una sesión inquisitorial, el juez interrogó a Úrsula sobre los familiares mencionados por su hijo Thomas. Increíblemente, Úrsula admitió su existencia, afirmando que tenía 4 familiares, 2 varones y 2 hembras. Según su testimonio, los varones tenían la capacidad de matar a las personas, mientras que las hembras podían enfermarlas y destruir cultivos. Además, Úrsula confesó haber sido la responsable de la enfermedad de Grace Starlow y la muerte de su hija Joanne, así como de la hija de Alice Leatherdale y su cuñada. Estas confesiones llevaron al juez Brian Darcy a declararla culpable de brujería y a condenarla a morir en la horca. De las 13 mujeres acusadas de brujería en Saucy, 6 fueron ahorcadas en Chelmsford, 2 murieron en la jaula, debido a las terribles condiciones de encarcelamiento, y las restantes fueron liberadas. La libertad para estas mujeres fue un castigo igualmente cruel, ya que fueron rechazadas por la comunidad y vivieron el resto de sus vidas en la más absoluta soledad. En 1921, el descubrimiento de 2 esqueletos en el jardín de una casa en Saucy por Charles Brooker desató una oleada de interés. La creencia popular de que estos restos pertenecían a Ursula Kemp y Alice Newman convirtió el hallazgo en una atracción turística. Con el tiempo, el interés disminuyó y varios historiadores comenzaron a cuestionar la autenticidad de estos restos. En 2007, la historiadora Alison Rowland sugirió que los cuerpos podían pertenecer a cualquier mujer condenada por brujería entre los siglos XV y XVII. Finalmente, un estudio forense reveló que los cuerpos databan de la época romana, mucho más antiguos de lo que se había supuesto. A pesar de no contar con los cuerpos como atracción turística, Saucy mantenía intacta su antigua prisión, la jaula. En su fachada principal, un cartel conmemorativo recordaba a todos el oscuro pasado del pueblo, atrayendo la atención de numerosos turistas. En 2005, una mujer de 46 años llamada Vanessa Mitchell, originaria de Saucy, decidió comprar el viejo edificio. Vanessa había crecido con las historias de la prisión y al ver el cartel de "Se vende", no dudó en hacer una oferta. Vanessa explicó que se sentía atraída y necesitaba ser la dueña de esa casa histórica. A pesar de su antigüedad y del precio relativamente bajo de 148,000 libras, Vanessa estaba decidida a convertirla en un museo. Anticipaba problemas estructurales como humedades y la necesidad de reformas. Estaba emocionada por la idea de preservar y compartir un pedazo importante de la historia de Saucy. Antes de concretar la compra, Vanessa contactó a un vidente en busca de orientación. Este le dijo: "Vanessa, esto va a sonar muy extraño, pero estoy leyendo que la casa te ha elegido a ti, no tú a ella. Esa casa te ha visto y te ha elegido. Ve con cuidado". A pesar de lo inquietante de estas palabras, Vanessa las interpretó como una validación de su decisión y no les dio mayor importancia. El día de la mudanza, Vanessa y su mejor amiga Nicole se encontraron con una sorpresa desagradable. Desde el primer momento en que entraron con sus maletas, sintieron una presencia incómoda, como si la casa ya estuviera ocupada por otros. Vanessa describió la sensación como si la casa no fuera a ser su hogar, sino su prisión, manteniendo la misma función que había tenido en el pasado. Durante la primera hora de la mudanza, Vanessa tuvo la inquietante sensación de ver por el rabillo del ojo la figura de un hombre que la seguía. Cada vez que se volteaba no había nadie. Esta experiencia se repitió durante los siguientes días. Vanessa estaba convencida de que era un hombre el que la perseguía. Las noches en la jaula trajeron más fenómenos extraños. Vanessa tenía la costumbre de ver televisión hasta tarde, pero en su nuevo hogar, el televisor se llenaba de interferencias y cambiaba de canal por sí solo, sin que ella pudiera controlarlo con el mando. Además, las bombillas en la casa se fundían o explotaban con alarmante frecuencia, y la temperatura dentro de la casa era fría a cualquier hora del día, acompañada de ruidos y susurros inexplicables. Ambas mujeres sentían que la casa estaba llena de presencias hostiles. Los ruidos extraños y los susurros recorrían todas las estancias,
creando la impresión de que decenas de personas se escondían en los rincones oscuros de la casa. Esta atmósfera se sumó a la ya pesada historia de la antigua prisión, alimentando la sensación de que no estaban solas. Algunos podrían atribuir estos eventos a una sugestión, dado el conocimiento de Vanessa y Nicole sobre la historia de la casa y las 13 brujas. Otros factores también podrían ser considerados. La ubicación remota de Sosie en el campo podría explicar las fallas en la señal de televisión. Asimismo, el antiguo sistema eléctrico de la casa podría ser responsable de las bombillas defectuosas. Estos intentos de racionalización no lograron calmar los temores de Vanessa y Nicole. Una noche, Vanessa decidió retirarse a su cuarto. Como de costumbre, cerró la puerta con pestillo antes de acostarse y apagar la luz. Poco después de acostarse, escuchó un sonido y vio cómo la puerta comenzaba a abrirse lentamente. El pestillo se había abierto solo. Vanessa se levantó, cerró la puerta nuevamente y aseguró el pestillo. Pero tan pronto como se dio la vuelta, el pestillo volvió a abrirse, y la puerta se abrió lentamente, dejando entrar un frío intenso. La pesadilla había comenzado y parecía imparable. Con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a preguntarles sobre una tercera mujer que supuestamente vivía con ellas. Al principio, Vanessa y Nicole pensaron que los vecinos estaban confundidos. Conforme más personas preguntaban por la misma mujer, comenzaron a inquietarse. Los vecinos describían a una mujer de unos 45 años que siempre se asomaba por las ventanas del cuarto de Vanessa y del salón. Estas ventanas daban a un callejón conocido como Coffin Alley, el callejón de los ataúdes. Vanessa había crecido en el pueblo, nunca se había preguntado el origen del nombre del callejón. Al investigar, descubrió que el callejón tenía un pasado macabro. 2 calles más arriba estaba la iglesia del pueblo, y 2 calles más abajo se encontraba el cementerio. En tiempos antiguos, cuando alguien moría, su cuerpo era llevado a la iglesia para ser bendecido, y luego los enterradores lo transportaban por Coffin Alley hasta el cementerio. La mujer que los vecinos veían en la casa de Vanessa parecía saber esto, y tal vez aún podía ver esas procesiones a través de las ventanas. Con este conocimiento, Vanessa y Nicole decidieron investigar más sobre la casa en la que vivían. Descubrieron que la historia de las 13 brujas era solo el comienzo. Durante siglos, la jaula había sido utilizada para encerrar no solo a presuntos criminales, sino también a hombres, mujeres y niños durante epidemias. Durante una gran peste, los lugareños, temerosos de contagiarse, encerraron a los enfermos en los sótanos de la jaula. Estas personas recibían poca agua y comida, y sus seres queridos los abandonaban allí, dejándolos morir en aislamiento. Las experiencias paranormales no cesaron. Vanessa y Nicole escuchaban ruidos extraños, susurros y pasos que resonaban por toda la casa, especialmente durante la noche. Las bombillas seguían explotando o fundiéndose inexplicablemente, y la temperatura en la casa era siempre fría. Incluso el televisor se comportaba de manera anómala, cambiando de canal por sí solo y llenándose de interferencias. Vanessa también tuvo visiones recurrentes de un hombre que la seguía, siempre visto por el rabillo del ojo. Cada vez que se volteaba no había nadie. La presencia constante de este hombre la atormentaba, aumentando su ansiedad y miedo. Estos eventos, combinados con la historia macabra de La Jaula, contribuyeron a una atmósfera de terror que parecía intensificarse día a día. Nuestra investigación sugiere que los fenómenos paranormales experimentados por Vanessa y Nicole podrían ser una manifestación de las energías residuales de aquellos que sufrieron y murieron en la jaula. Este edificio que con el tiempo había sido olvidado y pasó de mano en mano, eventualmente se convirtió en lo que parecía ser una casa normal. Al revisar los archivos, Vanessa y Nicole descubrieron que nadie había vivido allí por más de un año. Además, el último propietario se había quitado la vida, ahorcándose en las escaleras de la casa. Los parientes de este individuo vendieron la casa a Vanessa, impidiéndole verla por dentro antes de comprarla para evitar que descubriera su oscura historia. Solo el testimonio de Vanessa ofrece una visión clara de lo que sucedió.
Ella narró 3 eventos específicos que la convencieron de que la casa ocultaba algo más que simples fantasmas. El primer evento ocurrió durante una cena con amigos. En medio del salón aparecieron manchas de un líquido rojo. 2 de los presentes colocaron sus manos sobre estas manchas, pero minutos más tarde volvieron a aparecer, como si la propia casa estuviera sangrando. El segundo evento sucedió mientras Vanessa estaba viendo televisión en el salón. Por el rabillo del ojo vio lo que parecía ser la figura de un hombre en la cocina. Al voltear pudo ver claramente a un hombre flotando de un lado a otro, señalándola con el dedo, y luego desapareciendo en la pared. El tercer evento fue la gota que colmó el vaso. Una mañana, mientras se cepillaba los dientes en el baño, una fuerza invisible la golpeó y la tiró al suelo. No sintió ninguna presencia ni frío, solo el fuerte golpe que la derribó, ocurriendo esto en pleno día. No está claro en qué momento exacto Vanessa decidió invitar a grupos de investigación paranormal a su casa. Parece que esta decisión fue tomada cuando se quedó embarazada. Desafortunadamente, Vanessa no tenía los recursos económicos para mudarse a otra casa. Permaneció en la jaula mientras varios equipos de investigación intentaban liberarla del maleficio. A pesar de los esfuerzos, estos intentos no tuvieron éxito, y con la llegada de su hijo, los eventos paranormales se intensificaron. Decenas de médiums acudieron a la jaula para intentar ayudar a Vanessa. Muchos de ellos afirmaron que la casa estaba infestada de fantasmas, mujeres, hombres, niños y demonios. Entre las mujeres identificaron a Úrsula Kemp, quien tenía la afición de asomarse a las ventanas. Entre los hombres había prisioneros y entre los demonios uno se hacía llamar el carcelero. Este demonio era el que mantenía a todas las almas prisioneras en la casa, obligándolas a perturbar la paz de Vanessa y su hijo. El carcelero acosaba, golpeaba y perseguía a Vanessa, y ninguna de las entidades podía ser expulsada debido a su antiguo y poderoso control sobre la casa. El carcelero, una entidad que llevaba siglos dominando a las demás, se había vuelto prácticamente indestructible. Decenas de equipos de investigación paranormal se han dado cita en la jaula en los últimos años, recopilando una gran cantidad de evidencias que demuestran que la actividad en este lugar es completamente real. Se han captado psicofonías, orbes y múltiples heridas en los cuerpos de los investigadores, incluyendo mordiscos y arañazos. Entre todas las evidencias hay una en particular que destaca por su impacto y claridad, obtenida en el año 2012. Durante una sesión, una cámara de vigilancia captó algo sorprendente. El rostro y las manos de una investigadora cambiaron drásticamente. Uno de los presentes perdió el conocimiento, pero sus compañeros no se dieron cuenta de inmediato. El hombre encargado de monitorear las cámaras pudo ver en tiempo real cómo la nariz de la investigadora se tornaba puntiaguda, su mirada y su sonrisa se volvían diabólicas y sus dedos se convertían en garras. Además, esa noche todos los presentes regresaron a casa con marcas de mordiscos, arañazos y zonas enrojecidas en la espalda. Cuando el hijo de Vanessa nació, su experiencia en la casa cambió drásticamente. Vanessa comenzó a limitar su vida a 2 habitaciones, el cuarto principal y el baño. Su rutina diaria consistía en entrar directamente al baño desde la calle, bañar a su hijo, y luego dirigirse al cuarto sin separarse de él en ningún momento. Las entidades que habitaban en la jaula hacían su vida insoportable cada vez que se alejaba de su hijo. Una noche, Vanessa decidió que ya no podía seguir viviendo así. Mientras estaba sola con su pequeño en el cuarto, la puerta comenzó a abrirse y cerrarse violentamente una y otra vez, y las luces comenzaron a parpadear, amenazando con apagarse por completo. En ese momento, Vanessa tomó la decisión de hacer las maletas y abandonar la casa para siempre. La bruja de los Bell. Este caso es considerado por los Estados Unidos de América como el primer y único caso en el que un fenómeno poltergeist fue directamente responsable de la muerte de una persona.
Cabe señalar que estos fenómenos ocurrieron en una época en la que las investigaciones científicas no contaban con la solidez que tienen hoy en día. En ese tiempo era común atribuir cualquier acontecimiento inexplicable a causas paranormales. A pesar de las limitaciones científicas de la época, hoy en día contamos con numerosos testimonios de testigos que presenciaron estos eventos. Estos testimonios nos permiten considerar este caso como un ejemplo verídico de actividad paranormal, en el que un poltergeist afectó no solo a una casa y una familia, sino prácticamente a todo un pueblo. Los eventos ocurrieron entre 1817 y 1821 en Red River, Tennessee. La familia Bell, compuesta por John Bell, su esposa Lucy y sus hijos, era conocida y apreciada por toda la comunidad. Además, eran una familia acomodada, con una bonita casa y un terreno extenso. Su terreno era tan extenso que John Bell y su hijo mayor, John Jr., solían salir a cazar, una práctica común entre las familias de alta sociedad de la época. Algunos de los hijos, en particular Betsy y Drury, eran conocidos por su imaginación y su tendencia a crear amigos imaginarios con los que jugaban y hablaban. Al poco tiempo de mudarse a la casa, Betsy y Drury informaron haber visto una mujer sin rostro paseando entre los maizales, la cual desapareció como si estuviera hecha de niebla cuando Betsy intentó hablarle. Relataron este suceso a sus padres, quienes no les creyeron. Más adelante, los niños informaron haber visto personas y animales extraños en la casa y sus alrededores, pero nuevamente sus padres no les hicieron caso. La situación cambió drásticamente cuando John Bell y su hijo mayor se encontraron cara a cara con una criatura que describieron como medio lobo y medio conejo, con el cuerpo de un lobo y la cabeza de un conejo. Este encuentro perturbador confirmó a la familia que estaban enfrentando algo más allá de lo conocido. A partir de este encuentro se reportaron incidentes perturbadores dentro de la casa. Arañazos en las paredes, golpes inexplicables y ruidos durante la noche se volvieron frecuentes. Los miembros de la familia también notaron que las camas y los muebles se movían violentamente, estrellándose contra las paredes. Todo parecía en orden, como si los sonidos y movimientos hubieran sido producto de una alucinación. Estos fenómenos no solo inquietaron a la familia, sino que también escalaron en intensidad y frecuencia. Con el tiempo, los eventos paranormales comenzaron a afectar directamente a los miembros de la familia. John Bell, en particular, sufrió una enfermedad misteriosa que desconcertó a los médicos de la época. Desarrolló una infección en la lengua que inmovilizó su mandíbula, impidiéndole comer y hablar con normalidad. A pesar de recibir numerosos tratamientos y medicamentos, su condición no mejoraba, y los médicos no podían determinar la causa de su dolencia. En busca de alivio y respuestas, John Bell decidió compartir lo que estaba sucediendo en su hogar con uno de sus amigos más cercanos, el Sr. Johnston. Este hombre era conocido en la comunidad por su carácter bondadoso y su profundo conocimiento de la Biblia. John Bell invitó al Sr. Johnston y a su esposa a pasar una noche en su casa, con la esperanza de que su presencia y sus oraciones pudieran exorcizar el mal que los atormentaba. En una noche específica, el matrimonio Johnston aceptó la invitación de los Bell. Después de una cena en compañía de toda la familia, se reunieron alrededor de la mesa para leer pasajes de la Biblia y realizar oraciones. El objetivo era purificar la casa y expulsar cualquier entidad maligna que pudiera estar presente. Tras estas acciones concluyeron que la casa había sido exorcizada y que el poltergeist o cualquier entidad que los estuviera atormentando se había marchado. Para verificar la efectividad del exorcismo, el matrimonio Johnston decidió pasar la noche en una habitación contigua a la de Betsy Bell. En la noche en cuestión, la situación en la casa de los Bell tomó un giro dramático. El matrimonio Johnston, invitado a permanecer en la residencia para ayudar con oraciones y exorcismos, enfrentó una experiencia aterradora. Durante la noche, las sábanas que les cubrían fueron violentamente arrancadas por una entidad invisible. El Sr. Johnston, en un esfuerzo por expulsar a la entidad, comenzó a recitar oraciones y a invocar el nombre de Dios.
Esta acción provocó una reacción inesperada. La entidad respondió con risas burlonas y carcajadas, que se intensificaban cada vez que se mencionaba a Cristo o a Dios. La voz de la entidad, descrita como eléctrica y oscura, resonaba con una fuerza perturbadora. Tras esta noche, la manifestación de la entidad se hizo más fuerte y persistente. Parecía haber absorbido energía posiblemente negativa de la familia Bell y del propio matrimonio Johnston. Esta energía acumulada permitió a la entidad manifestarse con mayor intensidad, utilizando una voz clara. Cada noche, la entidad repetía las palabras y oraciones pronunciadas por el señor Johnston, replicando los pasajes bíblicos y las oraciones con una precisión inquietante. Además, los ataques a la familia Bell, especialmente a John Bell y a su hija Betsy, se volvieron más agresivos y frecuentes. La entidad, en sus manifestaciones, dejó claro que no cesaría sus tormentos hasta lograr la muerte de John Bell y la ruptura del compromiso de Betsy Bell con Joshua Gardner, que parecía tener un objetivo específico en destruirlo. Pese a su hostilidad hacia John y Betsy, la entidad mostró un comportamiento notablemente diferente hacia Lucy Bell, la esposa de John. Los testimonios sugieren que la entidad mantenía un cierto respeto o afecto hacia Lucy, posiblemente porque ella nunca se refirió a la entidad de manera despectiva y siempre la trató con amabilidad. La noticia de los extraños sucesos en la casa de los Bell se propagó rápidamente por Red River y sus alrededores. La historia de la bruja de los Bell atrajo a numerosos curiosos, deseosos de pasar la noche en la casa y presenciar los fenómenos paranormales de primera mano. A pesar del interés y la afluencia de visitantes, la familia Bell nunca cobró entrada ni obtuvo beneficios económicos de estas visitas. Su único deseo era encontrar a alguien que pudiera expulsar a la entidad de sus vidas. Lejos de resolver el problema, la atención adicional parecía fortalecer a la entidad. Sus ataques se volvieron cada vez más violentos. La entidad demostraba un conocimiento profundo de los secretos y las vidas de los habitantes de la comunidad, y era capaz de recitar sermones y frases pronunciadas por los vecinos con una precisión. La entidad que asediaba a la familia Bell parecía tener un conocimiento omnisciente sobre todos los habitantes de la casa y sus visitantes. Era como si estuviera presente en todas partes y en ninguna a la vez. Durante las noches en las que la casa estaba llena de curiosos y expertos en lo paranormal, los Bell intentaban comunicarse con la entidad, preguntándole repetidamente sobre su propósito y su razón de estar allí. La respuesta de la entidad, siempre a través de una voz aterradora, era constante. Su paz había sido perturbada y demandaba una compensación, concretamente la vida de John Bell. La entidad reiteraba incansablemente que no descansaría hasta ver a John Bell muerto, y hasta que Betsy Bell rompiera su compromiso con Joshua Gardner. Estas amenazas se convirtieron en una tortura constante para Betsy. La joven intentó escapar de la influencia de la entidad mudándose a la casa de unos tíos, ubicada a varios kilómetros de distancia. La entidad la siguió hasta allí, continuando con sus ataques. Betsy sufría golpizas, bofetadas y perdía mechones de cabello arrancados directamente del cuero cabelludo. Las heridas aparecían en su cuerpo sin que nadie la tocara, y los testigos observaban cómo se producían marcas de manos, quemaduras y rasguños inexplicables. A pesar de los intentos de quienes la rodeaban por protegerla y apartar la entidad, las agresiones continuaban. Los testigos describen cómo Betsy experimentaba terribles dolores y heridas que aparecían espontáneamente. Este fenómeno desconcertó a todos, ya que las lesiones ocurrían sin contacto físico visible. Un evento particularmente notable ocurrió un domingo por la noche, cuando la familia y varios visitantes estaban presentes en la casa. La entidad repitió palabra por palabra el sermón que el reverendo James Gunn había pronunciado en la iglesia metodista local. Los presentes quedaron atónitos por la precisión con la que la entidad imitó la voz del reverendo y la exactitud del sermón. El propio reverendo Gunn, que se encontraba entre los presentes, insistió en que no había hablado ni una sola palabra, confirmando que la entidad había replicado su discurso de manera sobrenatural. Otro incidente similar ocurrió con el reverendo Ford, quien tenía programado pronunciar un sermón una semana después.
Sorprendentemente, la entidad ya conocía las palabras que el reverendo Ford iba a decir, demostrando un conocimiento anticipado que desconcertó a todos los presentes. Numerosos investigadores y curiosos se acercaron a la casa de los Bell con la intención de descubrir el origen de esta entidad y encontrar una manera de expulsarla. Uno de estos visitantes fue un caballero inglés mencionado en las memorias de John Bell Jr. No se recuerda su nombre exacto. Su experiencia con la entidad proporciona un ejemplo fascinante del poder y conocimiento del espíritu. La entidad, identificada como la bruja de los Bell, se comunicaba con el visitante inglés, proporcionándole información precisa sobre los acontecimientos en su país y sobre su familia. Lo más sorprendente fue que la entidad le hablaba sobre eventos futuros, hechos que aún no habían sucedido, pero que posteriormente fueron confirmados por cartas de su familia. Esta precisión en la información sugiere una capacidad sobrenatural para conocer detalles que estaban más allá del alcance de cualquier otra persona. El caballero inglés, intrigado y deseoso de probar la veracidad de la entidad, aceptó una oferta del espíritu. La entidad se ofreció a enviar un mensaje a su familia y prometió una respuesta en menos de 3 horas. Para probar esta afirmación, el visitante dictó un mensaje explicando las cosas maravillosas y extrañas que había presenciado en la casa de los Bell. 3 horas después, la entidad regresó con una respuesta, imitando la voz de la esposa del caballero. El mensaje decía: «Dígale a mi esposo que no se quede allí ni un día más. Ya ha visto y oído suficiente, y nosotros no queremos más visitas como esta aquí». Impactado por la precisión y el contenido del mensaje, el caballero decidió regresar a su hogar. La familia Bell recibió posteriormente una carta del visitante inglés confirmando que el mensaje que la entidad había entregado era auténtico y que su esposa había experimentado una visita de un espectro sin cuerpo, pero con voz. En el transcurso de la investigación sobre los eventos paranormales en la granja de los Bell, uno de los episodios más destacados implicó a Frank Miles, un amigo cercano de John Bell Jr. Frank Miles era conocido en toda la comunidad por su gran fuerza física. Miles decía que usaría su fuerza física e intelectual para expulsar a la entidad de la casa. Durante una noche en que se quedó para enfrentar al espíritu, fue brutalmente golpeado por una fuerza invisible. Este encuentro no solo le demostró la potencia de la entidad, tras la paliza, se burlaba constantemente de Miles, repitiendo que se creía fuerte, no era lo suficientemente resistente para combatir contra un espíritu. Los esclavos de la familia Bell también fueron víctimas de los ataques de la entidad. Un incidente notable involucró a Harry, un sirviente conocido por su impuntualidad. Una mañana, tras llegar tarde, Harry fue atacado por carbones ardientes que se elevaron y se lanzaron hacia él sin intervención humana. Además de los carbones, Harry fue golpeado y pateado por una fuerza invisible que lo inmovilizó en una silla y lo abofeteó repetidamente hasta que suplicó por su vida. La entidad le advirtió que si volvía a llegar tarde, lo lanzaría directamente al fuego. Desde entonces, Harry nunca más llegó tarde. Otro testimonio significativo proviene del general Andrew Jackson, quien más tarde se convertiría en el 7º presidente de los Estados Unidos. Habiendo escuchado las leyendas sobre la granja de los Bell, Jackson decidió visitar la propiedad acompañado de un grupo de soldados y un experto en fenómenos paranormales, con el objetivo de investigar y, si era posible, expulsar a la entidad. En el camino hacia la granja, uno de los miembros del equipo se burló de la entidad mencionando la bruja de los Bell. Inmediatamente, los caballos que tiraban del carruaje se detuvieron en seco y se negaron a moverse. Los esfuerzos del grupo por hacer avanzar a los caballos resultaron inútiles durante casi 1 hora. Finalmente, el general Jackson empezó a considerar que la detención podría haber sido provocada por la misma entidad. En ese momento, una voz tenebrosa resonó en el bosque, una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. A pesar de que todos se giraban tratando de localizar su origen, no había nadie visible. La voz declaró: «Muy bien, general, que el carretón se mueva, pero yo le veré de nuevo esta noche».
Inmediatamente después, los caballos comenzaron a moverse nuevamente. Esa noche, el grupo experimentó fenómenos paranormales dentro de la casa de los Bell, confirmando que la promesa de la entidad se había cumplido. En la noche, el general Andrew Jackson y su equipo de investigadores paranormales decidieron pasar la noche en la casa de la familia Bell. Aquella noche se convirtió en una de las experiencias más aterradoras que jamás vivieron. La entidad, conocida como la bruja de los Bell, se manifestó con una violencia sin precedentes, especialmente hacia Betsy Bell. Ante la presencia de todos, Betsy fue abofeteada, sus ropas desgarradas, su cabello arrancado. Fue arrastrada por la casa, jalada del cabello por una fuerza invisible. La entidad también centró su atención en el general Jackson, acosándolo psicológicamente. Los detalles exactos de lo que Jackson experimentó aquella noche no están claros. Se sabe que no pudo dormir en toda la noche. A la mañana siguiente, al preparar su partida, el general expresó que no había visto nada. Había escuchado lo suficiente para convencerse de que prefería enfrentar a los ingleses antes que seguir soportando el tormento de la bruja de los Bell. Las memorias de Betsy Bell documentan numerosos incidentes durante la estancia del general Jackson en su hogar. Un incidente notable involucró a un experto en lo paranormal que acompañaba al general. Este hombre intentó disparar una bala de plata, destinada a matar a la bruja, pero al apretar el gatillo, la bala no salió. Parecía como si la pistola fuera un juguete de madera. A pesar de múltiples intentos, la pistola no funcionó y la entidad se burló del experto, cuestionando su capacidad para dispararle. Cuando finalmente el hombre se rindió y lanzó la pistola, una fuerza invisible lo agarró por la nariz y lo levantó del suelo. Betsy describió la escena como algo surrealista. En retrospectiva, era un evento aterrador. Estos eventos paranormales continuaron afectando a la familia Bell durante muchos años. El clímax de estos ataques llegó el 20 de octubre de 1820. Esa mañana, John Bell y su hijo Richard fueron al corral de los cerdos para alimentarlos. Al regresar, John Bell mostraba signos de haber sido severamente atacado. Sus zapatos estaban llenos de cortes, y al retirarlos, Richard descubrió que su padre tenía profundas heridas en los pies. Además, John presentaba hematomas por todo el cuerpo, los ojos hinchados y la mandíbula desencajada. Parecía haber recibido una paliza brutal. Nadie lo había tocado. John Bell estaba en un estado de shock y no pudo recuperarse de este último ataque. A partir de ese día, quedó postrado en cama, incapaz de moverse o hablar adecuadamente. La familia rápidamente llamó al doctor, quien recetó una serie de medicamentos en un esfuerzo por salvarlo. Mientras el médico administraba estos tratamientos, la entidad seguía repitiendo que era inútil, que John Bell no se recuperaría y que nunca más se levantaría de la cama. En la mañana del 20 de diciembre de 1820, John Bell había perdido la conciencia. Seguía vivo, no estaba consciente de su entorno. Sus ojos permanecían abiertos, pero no podía hablar ni moverse, como si estuviera atrapado dentro de su propio cuerpo. El doctor Josh Hartz, quien había estado cuidando de John Bell, fue llamado de urgencia. Al llegar, la familia le pidió que administrara más medicamentos, ya que los tratamientos anteriores no parecían tener efecto alguno. El doctor Hartz, habiendo ya recetado todo lo que estaba a su alcance, decidió aumentar las dosis de los medicamentos existentes. Al buscar los frascos en la habitación de John Bell, descubrieron que habían desaparecido. En su lugar, encontraron un frasco que contenía un líquido negro desconocido. El doctor, desconcertado por esta sustancia, decidió no examinarla ni olerla, considerando que no tenía lugar en el tratamiento de John Bell. Tras la partida del Dr. Hartz, llegaron Frank Miles, John Johnston y el reverendo James Gunn. Los tres examinaron detenidamente el frasco y con suficiente valentía decidieron probar la sustancia en un gato callejero. Administraron una pequeña cantidad al animal y casi de inmediato, el gato comenzó a convulsionar, retorciéndose de dolor y maullando desesperadamente. Fue entonces cuando el reverendo Gunn decía que había sido la bruja.
La voz de la entidad, que no se había pronunciado en todo el día, confirmó con frialdad. La voz agregó que había dado a John Bell una dosis lo suficientemente fuerte como para matar a un regimiento entero. Efectivamente, John Bell falleció pocas semanas después de este incidente. El día de la muerte de John Bell, la entidad no se mostró violenta, sino que celebró con alegría, proclamando que asistiría al funeral para asegurarse de que John Bell estaba realmente muerto y enterrado. Además, la entidad prometió que regresaría años más tarde para comprobar que todo seguía como ella lo había dejado, que Betsy Bell había anulado su compromiso con Joshua Gardner y que Lucy Bell no se había vuelto a casar. En 1828, la entidad cumplió su promesa. Hizo acto de presencia durante una cena familiar en la casa de los Bell. Durante esa reunión, la entidad no se manifestó violentamente. En cambio, pronunció largos discursos sobre diversos temas, incluyendo política, filosofía y el futuro de los Estados Unidos. No hay muchos testimonios de este evento aparte de los de la familia Bell. La experiencia fue profundamente inquietante. El caso de la bruja de los Bell es uno de los más documentados y analizados en la historia de lo paranormal. La consistencia de los relatos, respaldados por testimonios de figuras históricas y miembros respetados de la comunidad, proporciona una base sólida para el estudio de estos fenómenos. A través de un enfoque meticuloso y profesional, los investigadores continúan explorando los misterios que rodean este caso, buscando entender las fuerzas inexplicables que afectaron a la familia Bell y su entorno. Este caso sigue siendo una referencia esencial en el campo de lo paranormal, destacando la compleja interacción entre entidades sobrenaturales y la realidad cotidiana de quienes las experimentan. Incendios inexplicables. En una granja situada en el condado de Antagonis, al noreste de Canadá, se encontraba un lugar habitado por gente sencilla. Los habitantes se dedicaban a la agricultura, la caza y la pesca. Todos se conocían entre sí y no había conflictos en aquel condado. La población estaba separada en algunas casitas, grandes granjas, y siempre que nevaba, todos se quedaban aislados. Una de las zonas más apartadas era Caledonian Mills. Este complejo estaba compuesto por varias casas de campo, molinos, una oficina de correos y una pequeña escuela. Todos eran ganaderos y agricultores, y estaban tan aislados que tenían su propio mundo. Esta pequeña zona fue fundada a finales del siglo XIX, y la primera familia que llegó allí eran madereros. Construyeron su casa y después llegó otra familia, concretamente los MacDonald. Esta familia estaba compuesta por John, Margaret y sus hijos. Durante años no hubo problemas, gestionaban el ganado, llevaban bien sus cuentas y tenían varios empleados. Cuando John falleció, su hijo mayor, Alexander, heredó todo. La situación siguió siendo buena. Alexander se encargaba de la gestión del ganado y le iba muy bien. En cierto momento se casó con una mujer llamada Janet. La tradición marcaba que la mujer se mudaba a casa del esposo, a casa de los suegros. En esta ocasión hicieron un pequeño cambio y decidieron tomar un pedazo de tierra y construirse una modesta casa. La residencia era sencilla, construida completamente de madera, tenía 2 plantas, un par de cuartos y una estufa. En aquellos tiempos había electricidad, ellos no la tenían. Con los años, el matrimonio tuvo una hija, Mary. En 1899 dieron la bienvenida a la madre de Janet, la cual tenía demencia. Hubo un problema familiar. Los hijos querían llevarla al asilo, pues nadie se quería ocupar de ella ni la aguantaban. Janet decidió encargarse de ella. La situación se volvió insostenible. La madre de Janet estaba muy mal. No podían controlarla y no sabían qué hacer con ella. En cierto momento, se dice que Janet la ató a una cama y la dejó encerrada. A partir de este hecho, comenzaron a surgir rumores. La anciana falleció el 28 de abril de 1899 y, según el pueblo, lo hizo de forma extraña. La autopsia indicó que fue por causas naturales, pero en aquellos tiempos pesaban más los rumores.
Un vecino comentó que la noche anterior había escuchado a Janet maldecir a su madre. Dijo que la escuchó gritar, faltarle al respeto y decirle que deseaba que el diablo se la llevara. Este vecino no solo escuchó estas palabras, sino que también afirmó haber visto que cuando Janet pronunció esas palabras, apareció un perro negro en la cocina de la casa. Aseguró que era el diablo, que había sido invocado por Janet y que ese ser era maligno. A raíz de estos eventos emergieron más historias que señalaban a Janet como una bruja con poderes oscuros, malvada hasta el punto de haber ahogado a su madre con un cubo. No obstante, estos eran solo rumores sin pruebas. Tras la muerte de la anciana no ocurrió nada extraño. Pasaron los años, Mary creció, y los McDonald decidieron que no podían permitir que Mary se fuera, ya que pronto se comprometería y se casaría. En 1910, cuando Mary tenía 23 años, adoptaron a la hija de unos parientes, una pequeña llamada Mary Helen. La vida de la familia continuó siendo normal hasta que en 1912, algo muy extraño empezó a suceder dentro de la casa. Comenzaron a escucharse ruidos, golpes, pasos, arañazos, aullidos y lo que parecía ser el arrastrar de cadenas. Alexander le restó importancia, considerando que una casa de madera podía tener carcoma, ratas u otros bichos. Las hijas de Alexander tenían miedo, hablaron de fantasmas, duendes y malas sensaciones, pero él las tranquilizó con diversas explicaciones racionales, y la familia dejó el tema de lado. No obstante, de la noche a la mañana empezaron a desaparecer algunas cosas. Primero fueron objetos pequeños, como un collar, una llave y un pañuelo. Luego, prendas de ropa y sillas de montar. Los McDonald pensaban que podría ser una broma, tal vez de Mary Ellen o incluso de la hija mayor, Mary. Un día, buscando por toda la granja, encontraron una silla de montar enterrada detrás de un árbol. Las explicaciones posibles eran muchas. Alguien podría ser sonámbulo, un trabajador de la granja podría estar jugando con ellos, o incluso Mary Helen podría haberlo hecho. Con esto, el caso parecía cerrado, o al menos eso pensaron. Una mañana, muy temprano, Alexander se levantó para soltar el ganado como lo hacía siempre. Se levantaba, se vestía rápidamente, iba a los establos, soltaba el ganado, preparaba todo y luego volvía a desayunar. Pero ese día fue diferente. Al salir de la cama y dirigirse al establo, notó la niebla y el frío. Al acercarse, vio una extraña figura en la puerta del establo. Al estar prácticamente encima de ella, se dio cuenta de que era un cordero degollado. Alexander no tenía enemigos ni problemas con nadie y no entendía quién podría haber hecho esto. Hasta marzo de 1921, los ruidos en la casa, los murmullos y los aullidos continuaron, pero no se les daba importancia. A partir de entonces, todo se complicó nuevamente. Una mañana, Alexander se levantó temprano, se vistió y fue a los establos. Al llegar, encontró las puertas abiertas. Pasó horas recogiendo los animales, buscándolos por el campo, el terreno y las casas vecinas. Esa noche cerró bien con llave, asegurándose de hacerlo correctamente. A la mañana siguiente pasó exactamente lo mismo: puertas abiertas, establos vacíos y animales muertos. Esto siguió ocurriendo periódicamente. Alexander intentó de todo. Puso más candados, refuerzos y revisó constantemente la valla y la puerta. A pesar de sus esfuerzos, los eventos continuaban sin explicación. No podía más con la situación y cada nuevo día aumentaba su desesperación. Lamentablemente, un vecino escuchó el relato de Alexander sobre el cordero degollado, lo que provocó que los rumores empezaran a surgir. Una de las historias que contaba la gente era que cerca de la granja había un caballo fantasma que se veía por las noches y por la mañana a primera hora, pero cuando alguien se acercaba a él se convertía en un ser humano. Al escuchar esto, la gente comenzó a investigar. Fueron a la granja en busca de huellas de caballos, de personas o de cualquier indicio de algo extraño, pero por más que buscaron, no encontraron nada. Entonces surgió otro rumor.
Algunas personas afirmaban haber visto la casa de los MacDonald ardiendo en varias ocasiones. Decían que a plena luz del día, la casa empezaba a arder, pero cuando te acercabas, el fuego se apagaba. Afortunadamente para los MacDonald, estas historias no les afectaban en lo más mínimo. Pensaban que la gente se lo estaba inventando, que eran unos envidiosos y mentirosos. En 1922 todo cambió. La mañana del 7 de enero de 1922, Alexander se levantó antes que nadie. Salió de la cama, fue a los establos, abrió la puerta y soltó a los animales. Volvió a casa y encontró a su esposa preparando el desayuno junto a sus 2 hijas. Todo estaba en calma y perfectamente normal. Alexander se dirigió al cuarto para cambiarse el calzado, y fue entonces cuando notó algo muy extraño. En la pared donde estaba la estufa había una grieta muy fea que nunca antes había visto. Por si acaso, pasó el día arreglándola. Cuando cayó la noche, la grieta ya estaba reparada. Guardó a los animales, volvió a casa, cenaron todos juntos, apagaron todas las luces y la estufa, y se fueron a la cama. 1 hora después, Janet despertó a todos diciendo que olía mucho a humo, como si algo se estuviera quemando. Alexander se levantó y revisó todo, pero no encontró nada quemándose. Volvieron a la cama y se relajaron, pero otra vez Janet se levantó diciendo que olía a humo. Algo tenía que estar ardiendo porque ese olor era insoportable. En ese momento, Alexander salió del cuarto y descubrió que el salón estaba en llamas. Hace un momento todo estaba bien y ahora la casa ardía. Una de las paredes estaba llena de fuego y las llamas llegaban hasta el techo. Alexander agarró un cubo, salió a la calle, tomó nieve, la echó al fuego y con muchísimo esfuerzo logró apagarlo. Antes de dormirse, se aseguraron de apagar todo, cada vela, cada lámpara y la estufa. Alexander pensó que algo no se había apagado bien y revisó todo nuevamente. Todo parecía estar en orden y después del caos volvieron a sus camas. Minutos después, Janet se levantó otra vez diciendo que olía a humo. Una vez más, al levantarse, vieron que había fuego. En total, esa noche se levantaron 4 veces de la cama y las 4 veces algo estaba ardiendo. Una silla, un trapo, un pedazo de pared. No podían creer lo que estaba ocurriendo, y Alexander no pegó ojo en toda la noche. A la mañana siguiente, la familia MacDonald no sabía qué hacer, y Alexander estaba desesperado. Revisó cada esquina, cada mueble y cada trapo de la casa. Durante todo el día no ocurrió nada extraño, pero solo por precaución, antes de acostarse, Alexander subió al tejado y tiró un cubo de nieve por la chimenea. Bajó del tejado, entró en casa y se metió en la cama. 20 minutos después, su esposa lo despertó diciendo que olía a humo. Alexander se levantó, revisó todo, y al ver que la casa estaba intacta, pensó que era su gestión y volvió a la cama. Pero Janet repitió lo mismo, y esta vez, cuando Alexander se levantó, se encontró un balancín ardiendo en la cocina. Agarró el mueble, lo sacó de la casa y lo tiró sobre la nieve. Justo cuando hizo esto, un sofá también comenzó a arder. Volvió dentro de la casa, agarró el sofá y lo echó a la nieve. Durante toda la noche, la situación se repitió. Sacaba un objeto ardiendo y a los 5 minutos, otro también empezaba a arder. No entendían qué estaba pasando y estaban tan aterrados que no pudieron dormir. Las siguientes 2 noches fueron tranquilas, pero aún así la familia no durmió. La primera noche, Alexander la pasó con los ojos abiertos, y ya en la segunda durmió lo suficiente para levantarse al día siguiente con energías. Madrugó, fue al establo, soltó a los animales y volvió a casa para desayunar con su familia. En cuanto cayó la noche, el caos regresó a sus vidas. Alexander estaba en los establos recogiendo el ganado. Todo estaba muy tranquilo y bajo control, cuando, de la nada, su mujer empezó a gritar. Alexander no entendía qué estaba pasando, y de inmediato salió del establo y corrió hacia la casa. En ese momento vio que el techo de la cocina estaba ardiendo. Fue por cubos de nieve, los echó sobre el fuego y lo apagó.
5 minutos después, un mueble comenzó a arder nuevamente. No podían aguantar otra vez lo mismo. Pidieron a su hija menor, Mary Helen, que fuera de inmediato a la casa de los vecinos. Necesitaban que más gente viniera a ver lo que estaba pasando y ayudar a apagar el fuego, pues ellos ya no tenían fuerzas. La niña corrió y en pocos minutos llegaron a la casa 3 hombres, Leo McGill, Bray y Dunk MacDonald. Caminaban junto a la pequeña Mary Helen, mientras Daniel McGill llegaba detrás de ellos en un carro tirado por caballos. Cuando los 3 hombres llegaron a la casa, el fuego ya estaba apagado y Alexander les contó todo. Habló de los incendios, de que no tenían explicación y de que no sabían qué estaba pasando. Estaba francamente alterado. Para intentar calmarse, encendió la estufa para calentar agua y hacer té. En ese momento, una luz blanca iluminó todo y unas chispas de color azul saltaron de la estufa, prendiendo las cortinas. Leo McGill actuó de inmediato, se puso en pie, arrancó las cortinas, las pisoteó y apagó el fuego. Describió el momento de una forma muy peculiar, diciendo que ese fuego quemaba, pero no tanto, que era un fuego extraño, algo que nunca antes había visto. Los 3 vecinos estaban en shock y no entendían nada de lo que estaba ocurriendo. Esa noche, delante de ellos, se originaron varios fuegos más. El primero afectó el papel de la pared y el segundo, un calendario que estaba colgado en una esquina del comedor. Apagaban un fuego y se encendía otro. Alexander estaba muy nervioso. Durante toda la noche, varias personas se agruparon en la casa de los MacDonald. Evidentemente, había tantos testigos que el rumor se extendió rápidamente por todas partes. Todo el mundo lo sabía y lo comentaba. La familia MacDonald estaba desesperada. Se sentían juzgados y humillados sin saber qué hacer. Decidieron que lo mejor sería marcharse, hacer las maletas y dejar todo atrás. Leo les detuvo. Toda su vida estaba en esa granja, en aquella pequeña casita, y no podían simplemente irse sin luchar antes. Temporalmente, mientras investigaban todo, Leo les ofreció quedarse en su casa, a lo cual ellos accedieron. Los rumores de lo que había pasado seguían extendiéndose por todo Caledonia Mills, y pronto la gente del condado de Antigonish ya sabía lo que había sucedido, y la historia llegó a oídos de Arnold B. Wood, un veterano de guerra que trabajaba como periodista para el Herald and News Mail en Halifax. Evidentemente, Arnold no podía dejar pasar una historia así. Intentó contactar con todas las personas que ayudaron a apagar los fuegos, y entre ellas estaba un sujeto llamado Alex Mack. Arnold habló con él, lo entrevistó, y a continuación publicó el primer artículo sobre los eventos. El texto fue un completo éxito. Todos lo leyeron, todos dieron su opinión y se volvieron locos con el tema. Arnold viajó a Caledonia Mills, entrevistó a más gente, vio la casa, la revisó y 5 días después publicó un segundo artículo, que nuevamente fue todo un éxito. La gente quería más información del caso, más datos, más testigos, más entrevistas, más pruebas de lo paranormal. Por supuesto, Arnold les daba lo que pedían. El periódico incluso hizo un concurso para que la gente propusiera explicaciones para los incendios, ofreciendo premios de 15, 10 y $5 a cambio de explicaciones detalladas. No valía con decir simplemente un fantasma o un duende. El periódico quería artículos completos, lo que volvió loca a la gente. El dueño del periódico contactó con Sir Arthur Conan Doyle para ver si quería investigar el caso, pero él lo rechazó. Entonces, el periódico contactó con un investigador privado de gran reputación, un hombre llamado Peter Owen Carroll. Se decía que Peter tenía métodos poco ortodoxos, pero con ellos había atrapado contrabandistas, asesinos y todo tipo de delincuentes. Un caso así no podía dejarlo escapar y Peter aceptó encantado. Peter llegó a Antigonish el 2 de febrero de 1922 y durante varios días junto a Harold investigó la parte teórica del caso. Los testigos, los rumores, las opiniones de la gente y las hipótesis. El 6 de febrero, ambos hicieron las maletas y viajaron hacia la casa de los MacDonald. El camino era complicado debido a las recientes nevadas,
que habían dejado los caminos intransitables y obligaban a hacer paradas frecuentes. La primera noche no la pasaron en la casa, llegaron a su destino por la tarde. Al llegar, lo primero que hicieron fue entrevistar a la familia MacDonald, a Daniel McGeever y a Dunk MacDonald, consiguiendo toda la información posible. Esa primera noche no la pasaron dentro de la casa, sino que la investigación comenzó al día siguiente. No llevaban provisiones y el cielo estaba nublado, con indicios de una tormenta de nieve. Varios vecinos, acompañados por Alexander, llevaron leña hasta la casa. El ambiente parecía pacífico, pero la gente no se fiaba del todo. Al oscurecer, se marcharon, dejando solos a Alexander, Peter y Harold. Las horas pasaban y los tres hombres estaban completamente solos. Todo estaba en calma, sin ruidos ni presencias y sin incendios. Decidieron irse a dormir colocando las camas en la planta inferior. Pasada la medianoche, Peter se despertó tras escuchar un ruido. Despertó Harold rápidamente y ambos se quedaron en silencio. El sonido provenía de la segunda planta y parecía ser de pasos. Alguien caminaba, bajaba las escaleras y una vez en el comedor se detenía. Corrieron a investigar, pero no encontraron a nadie. Revisaron cada rincón y mueble de la casa, pero al no encontrar nada, volvieron a la cama. Más tarde, Peter sintió que alguien le golpeaba el hombro y se levantó de un salto. Encontrando a Harold también despierto, le contó lo que había sentido, y Harold dijo haber sentido lo mismo. Durante 20 minutos se quedaron despiertos, sintiendo que había alguien más con ellos. Buscaron una explicación, alguien escondido, pero no encontraron nada. El 14 de febrero se publicó un nuevo artículo acerca del caso. En él, tanto Harold como Peter contaron que estaban convencidos de que la casa estaba embrujada. Ofrecieron una recompensa de $200 a cualquier persona que diera explicaciones racionales sobre lo que pasaba allí. El caso volvió a ser un tema de locura, y la gente empezó a mandar cartas, dar opiniones y soltar hipótesis. El caso llegó a oídos del Dr. Walter Franklin Price, miembro de la Sociedad Americana de Investigación Psíquica. Este sujeto no era un simple aficionado, sino que durante varios años había desenmascarado a falsos médiums, exponiendo sus trucos y farsas. Walter propuso unirse a la investigación en calidad de psíquico, y el periódico aceptó de inmediato. A partir de entonces, trabajarían juntos Walter, Harold, Peter, el fotógrafo del periódico y el artista gráfico. El viaje comenzó el 4 de marzo y nuevamente fue accidentado debido a la gran cantidad de nieve que dificultaba el avance y obligaba a llevar provisiones adicionales. Tras conseguir llegar, Walter Franklin Price tenía como objetivo que la familia MacDonald durmiera varias noches en la casa, pero ellos se negaron rotundamente. Estaban hartos de la situación, de ser entrevistados constantemente, y tanto Janet como sus hijas le tenían un miedo profundo a la casa. Por este motivo, los investigadores tomaron dos acciones. Volvieron a entrevistar a la familia y recuperaron algunos de los muebles que habían sido echados a la calle, aquellos mismos que habían ardido solos. Cuando la familia se fue, los investigadores se quedaron solos en la casa. Encendieron velas, lámparas y estufas. Walter preparó la casa, colocando hilos con campanas y medidores. Pasaron las horas sin que captaran nada. El fotógrafo tomó algunas imágenes y participó en la investigación, pero después de 2 días sin incidentes, decidió regresar a casa. Walter y los demás no entendían qué estaba pasando. A Walter se le ocurrió probar con la escritura automática. Todos los presentes estuvieron de acuerdo y el primero en intentarlo fue el artista gráfico. Se sentó, se relajó, cerró los ojos y agarró papel y lápiz, pero no ocurrió nada. El siguiente en intentarlo fue Harold, y en esta ocasión sí ocurrió algo. Notó que su brazo se adormecía y de repente su mano empezó a moverse sola. Dibujó puntos, líneas, círculos y garabatos. Walter, al ver aquello, comenzó a hacer preguntas. La primera fue algo así como ¿sabes quién provocó los fuegos? A lo que la mano escribió sí. Luego preguntó quién era el responsable, y la mano escribió la palabra espíritus. Walter quiso saber más, por qué lo hicieron, quiénes eran y cuántos había,
Pero las siguientes preguntas solo obtuvieron una respuesta: la palabra adiós. Las conclusiones de esta investigación fueron publicadas el 16 de marzo de 1922 y dejaron al público con un mal sabor de boca. Según Walter, el fuego siempre se originaba desde una altura bastante baja, la base de las cortinas, la base de un mueble, la base de una pared. Esta era la altura perfecta para que Mary Ellen, la hija menor, pudiera encender los fuegos. Según él, la niña tenía algo que ver. En la cocina había botellas con líquido inflamable, por lo que la niña pudo haberlas usado para prenderle fuego a todo. Según Walter, la niña no podría recordarlo, ya que en aquellos momentos estaría poseída por espíritus. La explicación del fuego tenía lógica, pero los pasos que escucharon Harold y Peter no eran atribuibles a la posesión, sino más bien a la presencia de un auténtico fantasma. Estas conclusiones aparecieron en el periódico, pero muy pocas personas se lo creyeron. Cuando la casa se quemó, había muchos testigos, decenas de personas allí, y si Mary Ellen provocaba los fuegos, alguien tendría que haberla visto. Propiedad maldita. La historia de la propiedad conocida como el Molino de Willington se remonta a 1660, cuando en el terreno existía una pequeña casita de madera. En su interior vivía una mujer soltera llamada la señora Pepper, quien era vista por muchos como una bruja. Las descripciones sobre su apariencia varían. Algunas fuentes la presentan como una joven, mientras que otras la describen como una mujer mayor. Sin importar su edad, la percepción general era de una persona temida y respetada. La señora Pepper era una figura solitaria, con un carácter fuerte, y evitaba el contacto con los demás, lo que contribuyó a su imagen. Además de su reclusión, se dice que la señora Pepper ejercía como partera. Era respetada por traer nuevas vidas al mundo, pero también temida, ya que cualquier falta de respeto hacia ella podía traer consecuencias despreciables, como la pérdida de un hijo. Su vida religiosa también era objeto de especulación, pues se afirmaba que practicaba tanto el catolicismo como el paganismo, y realizaba rituales extraños. Nunca fue juzgada formalmente, la sociedad de la época ya la había condenado. Con el paso de los años, la señora Pepper enfermó gravemente y al estar a punto de morir, se le negó la confesión de un sacerdote, un acto que en esa época era de suma importancia. Su muerte sin confesión llevó a la creencia de que su alma había maldecido las tierras donde vivía. Este temor hizo que la gente evitara el lugar y finalmente derribaron su pequeña casa. En 1780, la propiedad fue adquirida por William Brown, quien construyó un gran molino en el mismo sitio donde se encontraba la casa. Durante los 20 años que el molino estuvo en pie, la familia Brown prosperó enormemente, contratando a muchos trabajadores y acumulando una gran riqueza. En el momento más próspero, la familia desapareció de repente, dejando todo tal cual estaba. Este misterio dio lugar a numerosos rumores. Se decía que William Brown estaba enamorado de una criada que no correspondía a sus sentimientos. Frustrado, William la habría abusado y matado, ocultando su cadáver en una pared del molino. Ante la posibilidad de enfrentar la justicia, la familia habría huido, dejando atrás la prosperidad y el molino. El tiempo pasó, y el molino fue comprado por los primos George Tuntang y Joseph Proter, quienes modernizaron la instalación y la convirtieron en un molino a vapor, conocido como Willington Mill. La actualización y ampliación del molino atrajo a más trabajadores, pero la construcción se detuvo inesperadamente durante 2 años. Nuevamente surgieron rumores que hablaban de crímenes cometidos por los obreros y de cadáveres ocultos en la propiedad. Se mencionaban peleas que resultaban en hombres muertos y la trágica historia de una mujer aplastada por la rueda del molino. A pesar de estas historias, nunca se encontraron pruebas concretas que confirmaran estos eventos. Ni Joseph Proter ni George Tuntang dieron importancia a los rumores, continuando con sus labores en el molino. Tras la desaparición de los Brown, los primos George Tuntang y Joseph Proter
tomaron posesión del molino, llevando a cabo importantes mejoras y ampliaciones. Ambos notaron que la tranquilidad del lugar se veía constantemente perturbada por ruidos extraños. Las paredes y los suelos crujían, se escuchaban golpes y corrientes de aire frío se sentían a menudo, creando una atmósfera insoportable. Sospechando que estos problemas tenían un origen estructural, decidieron sellar una habitación en el tercer piso, bloqueando la ventana, la chimenea y la puerta. A partir de ese momento, la situación pareció mejorar y la vida en la propiedad transcurrió con mayor normalidad. Con el paso del tiempo, los Sontag abandonaron el lugar y George Tuntang falleció, seguido años después por su primo Joseph Prouter. La herencia del negocio pasó a los hijos mayores, Charles por parte de los Sontag y Joseph Jr. por parte de los Prouter. Mientras Charles no mostró interés en mudarse a la propiedad, Joseph Jr. estaba encantado de regresar a la casa de su infancia. Acordó con su esposa Elizabeth y se mudaron de inmediato, acompañados por sus 4 hijos, Joseph Jr., Henry, Edmund y Jane, así como por un numeroso personal de servicio, incluyendo el ama de llaves, la cocinera, el capataz del molino y su esposa. El molino no era solo una simple construcción, sino un vasto complejo que incluía un granero, zonas para trabajadores y una extensa área para los dueños. Dado el tamaño del lugar y la necesidad de cuidar adecuadamente a los niños, contrataron a una niñera cuyo principal encargo era cuidar del bebé Edmund. Todas las noches, la niñera seguía una rutina estricta. Cambiaba al bebé, le ponía el pijama, preparaba el biberón y lo llevaba a la segunda planta para acostarlo. Cada noche, a la misma hora, escuchaba ruidos provenientes del cuarto sellado en el tercer piso. Los sonidos consistían en pasos que iban desde la puerta hasta la ventana, repitiéndose una y otra vez. Inicialmente, los pasos eran ligeros, pero luego se transformaban en pisadas más fuertes, como si alguien quisiera llamar la atención. Desesperada por la constante perturbación, la niñera habló con su jefe, Joseph Prouter, pidiéndole que la persona en la habitación de arriba dejara de hacer ruido. Joseph le aseguró que no había nadie en esa habitación, ya que había estado sellada durante muchos años. A pesar de esto, la niñera insistió en que estaba segura de haber escuchado los ruidos. Intrigado por sus afirmaciones, Joseph decidió abrir el cuarto del tercer piso. A este evento asistieron muchas personas, principalmente empleados del molino, quienes observaron cómo sacaban los clavos de la puerta y la abrían con fuerza. Al abrir la puerta, encontraron que la habitación estaba completamente vacía, sin muebles ni objetos que pudieran causar los ruidos. No había rincones ni espacios ocultos donde alguien pudiera esconderse. La niñera, al ver que la habitación estaba vacía, interpretó los ruidos como una señal de actividad paranormal y decidió irse inmediatamente, convencida de que había fantasmas en la propiedad. Preparó sus maletas y abandonó el molino, dejando a la familia Prouter con el enigma de los misteriosos ruidos y la posibilidad de una presencia sobrenatural en el lugar. Su renuncia desencadenó una serie de revelaciones por parte del personal, quienes confesaron a Joseph Prouter que la habitación en el tercer piso estaba maldita. Según ellos, su padre había clausurado la habitación debido a los ruidos y sucesos extraños, un hecho que Joseph desconocía por completo. Esta habitación era conocida por todos como la habitación perturbada, un nombre que Joseph escuchaba por primera vez. Atónito por esta información, Joseph ordenó a su personal no mencionar nada sobre los ruidos, el supuesto fantasma o los eventos ocurridos a la nueva niñera que contratarían. Poco después, la nueva niñera comenzó a experimentar lo mismo. Escuchaba pisotones provenientes del tercer piso, tan fuertes que las paredes vibraban. Ante esta situación, los Prouter tomaron medidas más serias. Algunas fuentes indican que a la niñera se le dieron vacaciones, mientras que otras sugieren que fue despedida. Independientemente del destino de la niñera, Joseph y Elizabeth asumieron temporalmente el cuidado del bebé Edmund. Fue entonces cuando Elizabeth comenzó a escuchar los mismos pasos cada noche a la misma hora.
Los sonidos de alguien caminando desde la puerta hasta la ventana se repetían, aumentando en intensidad con el paso de los minutos. Era algo real y tangible, pero Joseph insistía en que tenía una explicación lógica. La antigüedad de la casa, las ratas, el viento, la madera. Con el tiempo, estos ruidos se esparcieron por toda la casa. Una noche, mientras Joseph y Elizabeth estaban en la cama, escucharon golpes en las paredes de su habitación. No eran simples crujidos de la madera, sino golpes fuertes, como si alguien usara un mazo. Contaron 13 golpes en total, cada uno de ellos haciendo vibrar las paredes. Elizabeth comenzó a asustarse, pero Joseph continuó buscando explicaciones racionales. Las ratas, la madera, el viento. Las noches siguieron su curso, y Joseph, encargándose del bebé, notó algo aún más perturbador. Mientras ponía al niño en la cuna y posaba sus manos en la barandilla, sintió que algo metálico golpeaba desde abajo. Escuchó los golpes, los sintió y vio cómo la cuna se movía. Pero por más que buscaba, no encontró nada que pudiera causar esos movimientos. Estas experiencias se difundieron rápidamente entre los trabajadores del molino, quienes empezaron a caminar con cautela por la propiedad. Se hablaba de un fantasma que había escapado de la habitación perturbada, de brujas, de asesinatos y de demonios. Cada noche alguien reportaba eventos extraños. Varios trabajadores afirmaron que las máquinas del molino se encendían y apagaban solas. Estas máquinas, completamente nuevas y avanzadas, se activaban sin razón aparente en plena noche. Cuando los trabajadores acudían y abrían las puertas de las salas, las máquinas se apagaban inmediatamente. Los fenómenos paranormales en la propiedad del molino de Willington se intensificó con la experiencia de un vecino que aseguró haber visto una mujer vestida de blanco, casi transparente, paseando entre las plantas al anochecer. Este espectro claramente visible no pasó desapercibido para el vecino, quien intentó advertir a Joseph Prodder. Joseph desestimó la preocupación, atribuyendo la visión a la imaginación o sugestión del vecino, negándose a escuchar más al respecto. No obstante, la situación dio un giro cuando el capataz del molino, Thomas Mann, y su esposa compartieron sus inquietantes experiencias. Thomas y su esposa vivían en una pequeña casa dentro de la propiedad del molino y al principio no tuvieron problemas. Con el tiempo empezaron a escuchar pasos alrededor de su casa al caer la noche, pasos que resonaban fuertemente sobre la grava. Thomas salía a menudo a comprobar la fuente de los ruidos, pero nunca encontraba a nadie. Inicialmente pensó que podrían ser animales salvajes. Durante el invierno, las experiencias se volvieron aún más perturbadoras. La familia Prodder compartía su carbón con los empleados, y una noche de invierno la esposa de Thomas se dirigió al granero para recoger carbón. Al pasar por delante de la casa de los Prodder, una extraña sensación la hizo mirar hacia las ventanas del segundo piso, donde vio la figura de un sacerdote, iluminada por la luz de la luna, casi fluorescente, moviéndose de un lado a otro, gesticulando y caminando en círculos. Atemorizada, llamó a su marido, y ambos observaron la aparición durante 10 minutos antes de que se desvaneciera. Thomas informó a Joseph Prodder de lo ocurrido, y esta vez Joseph decidió actuar seriamente. Comenzó a llevar un diario detallado de todos los fenómenos extraños, pasos, susurros, voces incorpóreas, golpes, y hasta el sonido de manecillas de un reloj inexistente. Documentó cada evento perturbador en un intento de entender lo que estaba sucediendo. Una noche, Elizabeth, la esposa de Joseph, decidió dormir junto a la niñera en el cuarto de los niños, cada una en una cama con un niño. Al principio escucharon los ruidos habituales, pisadas y el crujir de la madera, pero nada más. En plena madrugada, Elizabeth se despertó abruptamente con la sensación de que alguien la estaba observando. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que el colchón no estaba en su posición habitual, sino más alto de lo normal. Lentamente se incorporó y notó que el colchón estaba bajando gradualmente, como si hubiera estado levitando. Creyendo que había sido un sueño o una alucinación,
Elizabeth se sentó en la cama, colocando sus pies en el suelo, solo para sentir que algo debajo del colchón lo empujaba hacia arriba, levantando sus pies del suelo. El shock la paralizó y pasó el resto de la noche con los ojos abiertos, sin poder decir nada. A la mañana siguiente decidió no contarle a la niñera para no parecer loca, pero fue la niñera quien se le acercó, describiendo un sueño extraño en el que también había sentido que estaba flotando. Tiempo después, Anne, la hermana de Joseph Proctor, decidió quedarse en la finca. Jane, consciente de los rumores que circulaban sobre la casa, pidió que alguien la acompañara durante su estancia. La cocinera, Mary Young, se ofreció voluntariamente. El cuarto asignado era hermoso, amplio, bien amueblado, con un tocador, una ventana grande y una cama con dosel. Jane durmió junto a la puerta y Mary junto a la ventana. La primera noche, Jane, nerviosa por los rumores, cerró la puerta con llave y dejó una luz encendida en el tocador. Ambas mujeres se prepararon para dormir, corrieron las cortinas de la cama y cerraron los ojos. Fue entonces cuando comenzaron a ocurrir los eventos extraños. Ambas reportaron que algo o alguien abrió la puerta cerrada con llave. Escucharon pasos y vieron que la luz empezaba a apagarse lentamente. Luego comenzaron a escuchar golpes y sentir temblores en el cabezal y las patas de la cama. Mary aseguró haber visto una sombra extraña detrás de la cortina. A la mañana siguiente, revisaron el cuarto y encontraron la puerta cerrada con llave desde adentro. Nadie más había entrado en la habitación, pero ambas estaban convencidas de que un fantasma las había visitado esa noche. Durante los 11 años que la familia Proctor residió en la propiedad, experimentaron una amplia variedad de eventos paranormales. Al principio, Joseph Proctor trató de restar importancia a los sucesos, buscando explicaciones lógicas. Pronto, los niños comenzaron a relatar sus propias experiencias. La pequeña Jane, de 4 años y medio, decía que una anciana la miraba fijamente desde los pies de la cama, posando sus manos sobre las sábanas sin hablar ni moverse. Esta visión le provocaba pesadillas recurrentes. Todos los niños reportaron experiencias similares, escuchando voces y susurros, sintiendo fríos extraños y escalofríos, y siendo llamados por sus nombres con sus propias voces. El pequeño Edmund, de 10 años, relató haber visto una versión de sí mismo en la oscuridad, mientras que Joseph Jr., el mayor de los niños, vio a una mujer sentada en su cama con 2 agujeros negros en lugar de ojos. Los fenómenos no se limitaban a la noche. Durante el día también ocurrían cosas inexplicables. Una tarde, mientras jugaban, los niños vieron a un extraño gato aparecer de la nada. Este ser tiró de los cordones de los zapatos de uno de los niños y corrió a esconderse debajo de una cama. Los niños lo siguieron, pero no encontraron rastro del ser debajo de la cama ni en ningún otro lugar. Estaban convencidos de que era real, no podían encontrarlo. Lo más impactante de estas observaciones era que aseguraban que el animal atravesaba paredes. El prometido de Mary Young, intrigado por estos relatos, decidió investigar. En una ocasión, afirmó haber encontrado al supuesto gato y al intentar atraparlo, su pie atravesó al animal, lo que desafió toda lógica. Joseph Proctor, cansado de estos eventos inexplicables, organizó una vigilia. Pidió al personal que tomara un día de descanso y envió a su familia a casa de unos parientes. Luego contactó a 2 hombres de ciencia, el doctor Edward Drury y el químico Thomas Hudson, y los invitó a pasar la noche del 3 de julio de 1840 en su casa para investigar los sucesos. Esa noche, después de una cena en la que Joseph relató todas las apariciones, ruidos y experiencias de los niños y el personal, los 2 hombres de ciencia, escépticos sobre los fantasmas, se comprometieron a investigar. Pasaron varias horas sin que ocurriera nada, pero hacia las 11 de la noche decidieron entrar en la habitación perturbada. Al principio todo parecía normal, y Thomas Hudson se quedó dormido. De repente, Edward Drury comenzó a gritar. Nadie sabe con certeza qué vio. Algunas fuentes dicen que fue una anciana y otras que era una mujer sin ojos.
El impacto fue tal que Drury olvidó por completo las 3 horas anteriores, no recordando qué hicieron ni de qué hablaron. Al día siguiente, aterrorizado, juró no volver jamás a esa casa. En 1847, la familia Proter abandonó la propiedad. Los padres intentaron convencer a los niños de que todo lo que habían vivido no era más que fruto de su imaginación, explicándoles que las casas viejas crujen, hacen ruidos y crean sombras, algo normal. Tras la muerte de Joseph Proter, su hijo Edmund encontró el diario de su padre y al leerlo quedó asombrado. Hasta 1842, Joseph había llevado un registro detallado de todos los eventos ocurridos, documentando cada fenómeno, cada visión, cada sonido que los niños y el personal experimentaron. Este caso se hizo ampliamente conocido en Inglaterra y en 1890 el molino cerró para siempre, convirtiéndose en apartamentos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras.